Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada Transformación Organizacional hacia el futuro del mundo del trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, Paola. De verdad es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes estos espacios de mucho aprendizaje que de verdad esperamos sean de mucho valor para todos ustedes. Hoy con esta temática muy interesante porque seguimos construyendo en esa comunidad de resiliencia organizacional aspectos que van a darnos muchísimo valor en torno a lo que es ese camino, ¿cierto? Ese camino que avanza, que migra hacia lo que necesitamos hacer hoy cuando seguimos en estos momentos de tanto cambio, de tanta transformación y que vamos a seguir en esa dinámica hacia no solamente desde el presente sino desde el futuro. Estamos en nuestra cuarto evento, cuarto escenario, cuarto pasito de esta ruta maravillosa que tenemos. Querida Paola, vamos a evaluar. Vamos a hacerles unas pequeñas preguntas, a ver cómo llegan nuestros participantes en el día de hoy en este tema tan importante como es la transformación en el mundo del trabajo. Claro que sí, doctora Luana. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo final es saber con qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Las empresas del futuro fortalecen su capacidad resiliente. A, verdadero. B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren más correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Las empresas del futuro fortalecen su capacidad resiliente. A, verdadero, con un 93%. B, falso, con un 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Solo hay innovación si hay tecnología? A, verdadero. B, falso. Les recuerdo a todos nuestros asistentes, desde su dispositivo móvil o computador encontrarán las opciones de respuesta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, con un 31%, B, falso, con un 69%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿La sostenibilidad depende del nivel de adaptación empresarial? A, verdadero. B, falso. Damos 15 segundos. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. A, verdadero, con un 83%,
B falso con un 17%. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Yo creo que ese sondeo tiene una variedad interesante de respuestas. Vamos a ver si al final, cuando terminemos este espacio de conocimiento, vamos a ver cómo nos cambian esos resultados. Muchas gracias, Paola. Doctora. Bueno, vamos entonces a dar inicio a esta temática. La idea es que... Dime. Estamos viendo tu presentación. ¿No? No sé si quieras, si volvemos a... ¿Me puedes volver a esto? Perfecto. Listo. ¿Ahí se ve? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, nos gusta hacer mucho énfasis en esta frase muy importante de Nelson Mandela que dice: la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Así que aprender cada vez a fortalecer esos conocimientos para, bueno, transformar ese mundo que nos rodea. Hoy vamos a trabajar en 3 momentos dentro de la construcción del contenido que tenemos para hoy. Un primer momento vamos a incorporar elementos, variables, conceptos que nos van a permitir este segundo momento, que es distinguir qué necesitamos, qué tenemos en las organizaciones, hacia dónde debemos caminar, posiblemente cuáles serán las oportunidades que tenemos para ir hacia ese lugar, distinguir, es decir, diferenciarnos, identificar cómo estamos para apropiar. Y apropiar, algo muy importante, y es la necesidad y el deseo de hacer, de transformarnos. Esto es muy importante, porque en la medida que nosotros capturamos, ¿cierto?, esa necesidad para avanzar, ese aprovechamiento de todos los elementos que nos brindan ese camino laboral, pues nos va a permitir pues seguir entonces avanzando hacia esa transformación que necesitamos. Por eso el objetivo de hoy es que vinculemos esos elementos de transformación que nos permitan a todas las organizaciones, a cada uno de nosotros desde los diferentes roles, identificar esos retos y oportunidades para lograr lo más importante hoy y en el planeta. Se está hablando de la sostenibilidad en el mundo del trabajo. Solo vamos a ser sostenibles en la medida que cambiemos, nos transformemos, generemos y reinventemos una serie de acciones que, posterior a todas estas, a todos estos elementos positivos, negativos que han pasado, posterior a todo lo que ha sido el evento de la emergencia, pues han generado en el mundo entero pues unas rutas, unas oportunidades de desarrollo significativo. Ahora, una primera pregunta que tenemos que comenzar a plantearnos es ¿por qué tenemos que mirar diferente? Que cuando hablamos de transformación, cuando hablamos del futuro del trabajo, necesitamos comenzar a cambiar un poco los paradigmas que tenemos alrededor de lo que concebimos en torno a lo que es el trabajo. Un disparador, un detonante muy significativo para esa transformación fue la pandemia, porque la pandemia aceleró algo que nosotros teníamos, y eso lo vemos en la siguiente texto, es que la mayor brecha tecnológica o de habilidades, digamos, humanas en torno a la tecnología lo tiene Latinoamérica. Pero digamos, hemos avanzado un poquito, hemos superado unos escalones significativos. Entonces, por eso la pandemia aceleró esos procesos de transformación tecnológica en el mundo del trabajo. Hoy es una realidad, de hecho, ya tenemos legislación que nos potencializa, nos posibilita la vinculación de nuevas formas de trabajo, flexibilidad de horarios, muy posiblemente cambios significativos en lo que tiene que ver con procesos, procedimientos, políticas que van a hacer que nuestro trabajo cada vez sea mucho más eficiente, mucho más efectivo, pero sobre todo mucho más saludable desde el componente emocional, mental, comportamental, porque pues vamos a empezar a trascender, ¿cierto? Y parte de los paradigmas que tenemos que comenzar a cambiar es que no necesitamos estar físicamente en las organizaciones para ser productivos, para seguir avanzando. Y bueno, esto hace parte de esos cambios, de mirar hacia el futuro, qué es lo que está pasando pues en el planeta en torno a lo que es el mundo del trabajo. Ahora, muy importante es que se debe contar con un talento humano, un capital humano cualificado, pero sobre todo resiliente. Y en este orden de ideas, las capacidades humanas cada vez van a ser más exigentes,
porque el trabajo va a requerir una serie de competencias, no solo desde la tecnología, desde la misma posibilidad intelectual, técnica que se tenga por la carrera que se desarrolle, sino también unas habilidades blandas asociadas a poder gestionar de una manera mucho más efectiva el relacionamiento, la negociación, resolver conflictos, poder ser incluso multitask, como decimos, o sea, trabajar en muchas actividades casi que en simultánea. Y esas son habilidades que al final vamos a ir ganando, pero que van a ser parte de los procesos de identificación para poder vincular estos nuevos trabajadores o en general medir un poco el desempeño laboral que va a marcar, ¿cierto?, el ritmo del desarrollo en el mundo del trabajo. Enfrentaremos muchos más retos, es decir, hoy digamos que aún a pesar de que tenemos legislación y bueno, todo el tema de uno de los muchos cambios que vamos a hacer en el mundo del trabajo, que es las nuevas formas de trabajo, y ahí estamos viendo bastantes dificultades. Este es uno de los muchos, vienen muchos más. Ni siquiera los logramos visualizar, pero en la medida que somos resilientes, por eso este talento humano también debe ser resiliente, es que debemos comenzar a anticiparnos a lo que se viene, proyectarnos, visualizar y fortalecer esas capacidades para poder superar todo esto que se viene. Hay unas tendencias principales que están marcando el panorama laboral y las quise concentrar en 5 grandes áreas. El primero es que definitivamente está marcando la parada es los nuevos modos y formas de trabajo para el desarrollo de las actividades. Es decir, aquí ya no es una excusa significativa el que, por ejemplo, las diferencias de edad o de generaciones o las dificultades de infraestructura organizacional limiten, ¿cierto? O bloqueen el desarrollo de este tipo de acciones relacionadas con las nuevas formas de trabajo. De hecho, se proyecta en los libros que se vienen ya estructurando desde la OMS y la OIT, que muy posiblemente en menos de unos 10 años estemos casi que la mitad del mundo podría estar trabajando a distancia. Otras, pues obviamente porque hay actividades que no podríamos realizar de manera remota o a distancia, pero el comportamiento va a ser muy similar. Y esto hace que una tendencia significativa es que nosotros comencemos a visualizar que esto es una realidad y que tenemos que comenzar a construir a partir de ahora cuáles van a ser esas acciones, esos procesos, esos procedimientos que van a permitir que caminemos hacia allá para que los trabajadores, los actuales, pero también las nuevas generaciones que se vinculan al escenario del trabajo tengan la oportunidad de una diversidad de posibilidades para lograr entrar al mundo del trabajo. Hoy, por ejemplo, los jóvenes difícilmente van a entrar para quedarse físicamente en una empresa. Por lo regular, siempre preguntan si hay posibilidades de trabajo a distancia. No son generaciones que tengan una visión de quedarse o permanecer mucho tiempo en las empresas. Y esto va a representar también un reto significativo para las áreas de talento humano en la medida que vamos a tener que crear, innovar, gestionar una serie de acciones para que cautivemos a esas nuevas generaciones que ya están colonizando el espacio del trabajo. Las que logren de manera saludable mantenerse y ser muy creativas, muy propositivas en el trabajo, y las generaciones que están saliendo salgan también con muchas posibilidades de continuar una vida productiva significativa, ya no atada, digamos, a las regulaciones pues, de la empresa donde estén trabajando, pero que logremos una sociedad bastante productiva, y esta es una tendencia. Una segunda es que la innovación y la tecnología va a estar siempre vinculada a los procesos organizacionales. Temas de selección, evaluación de desempeño,
psicometría para la identificación de capacidades, analítica en torno a lo que es el comportamiento de variables. Como tal, todo esto ya es, digamos, se está dejando un poco atrás que manejemos, digamos, herramientas muy manuales para esto, porque pues al final la tecnología también se debe convertir en un facilitador y un facilitador del trabajo, que no se vuelva un proceso complejo para los trabajadores, sino que al contrario sea una herramienta que nos ayude a gestionar. Entonces la innovación y la tecnología en los procesos es algo significativo. Ahora, muy importante es que la innovación no necesariamente vincula a tecnología y es una de las respuestas del sondeo. Porque cuando nosotros hablamos de innovación, innovar es hacer algo de manera diferente y no necesariamente cuando hacemos algo diferente estamos inyectando tecnología. Podríamos entonces repensar la forma o el orden de un proceso laboral o el cómo realizamos una tarea, enriquecer esa tarea ya es innovación. Y esto pues no necesariamente vincula un tema tecnológico. Una tercera tendencia son los cambios demográficos y de intergeneracionalidad que existen, lo mencionaba al principio, y es que hoy están coincidiendo todas las generaciones en una sola. Están los muy jovencitos que están saliendo con muchísimas competencias digitales y tecnológicas al mundo del trabajo, y están las personitas que ya están, digamos, a borde de salir hacia sus pensiones, sus jubilaciones. Y en ese espectro, entre jóvenes y adultos mayores, pues nos encontramos en un escenario laboral que debe permitir dar respuesta a esas diferencias generacionales, las formas de enseñar, las formas de aprender, las formas de estructurar las tareas, las formas de llegar a los trabajadores, va a requerir una dinámica de diversidad significativa. Y esto hace parte de esos cambios demográficos que hoy se están presentando en el planeta. Y no es ajeno el escenario del trabajo a esto, porque como menciono, digamos, y además en el tiempo, las edades productivas vamos a permanecer un tiempo significativo en el escenario del trabajo y en la medida que tengamos una diversidad de desarrollo organizacional, pues vamos a tener muchas más posibilidades, por una parte, de mantenernos sostenibles como empresa, pero también de seguir siendo productivos o de ser productivos en cualquier edad. Otra de las tendencias es la maximización de la mano de obra cualificada. Esto, qué importante es, porque también la exigencia del mundo de hoy es hay un multiverso como en las películas, existe una diversidad de géneros, lenguajes, culturas que hoy exigen también a nuestros trabajadores o a los nuevos trabajadores que podamos tener una facilidad de articularnos a esas nuevas características, tenemos que tener unas competencias importantes, tenemos que poder interactuar en diferentes espacios, escenarios, en el mundo entero, porque pues la tecnología también nos acercó muchísimo, ya no es brecha en las fronteras físicas, ahora tenemos más oportunidades de estrechar o de unir esas fronteras en el escenario del trabajo y eso requiere también unas competencias importantes como tal. Por tanto, la cualificación de la actividad laboral que vayamos a desarrollar va a marcar la diferencia porque es la nueva tendencia. Posiblemente nos vamos a encontrar con trabajadores o sobrecalificados para ciertas tareas o también nos vamos a encontrar con trabajadores con pocas cualificaciones que nos permitan dar respuesta a esas nuevas formas, a esos nuevos retos laborales en los que nos estamos o nos vamos a enfrentar de cara al futuro. Y el último proceso o la última tendencia mundial que está marcando, digamos, el escenario del trabajo, sobre todo desde el componente psicosocial, es lo que tiene que ver con equidad, igualdad y productividad. Esto en torno a que hoy seguimos en un proceso, sobre todo en Latinoamérica, sigue avanzando en un tema de equidad e igualdad con enfoque de género, pero también necesitamos comenzar a equiparar
entre ambos géneros o entre todos los géneros que compongan la organización, unas formas igualitarias del desarrollo del trabajo, que tengamos las mismas posibilidades de acceder a cargos, a ascensos, a posibilidades de desarrollo, a educación, muchísimos temas que siguen siendo, infortunadamente, en Latinoamérica brecha significativa, sobre todo en diferencia de género. Entonces, hay que trabajar fuertemente en esto. Estas son las 5 tendencias en el mundo y bueno, hay que seguir desarrollándonos en torno a esto. Vamos a ir como desmenuzando un poquitico cada una, pero al final tenemos es que recordar un poco que desde el componente resiliente o como empresas que vamos caminando hacia esa resiliencia organizacional de manera fuerte, es que visualicemos esto como una oportunidad y no como una amenaza. Finalmente, de eso se trata, ¿cierto? Este camino resiliente. Y es que identifiquemos en qué cosas necesitamos comenzar a trabajar como organizaciones, qué podemos hacer, qué nos falta por desarrollar y así ir caminando. Esto no se trata de cambiar de un momento a otro porque no es tan fácil hacerlo, pero sí es muy importante comenzar, avanzar. Bueno, en las nuevas formas de trabajo, esto va a requerir para que pueda tener un resultado lo más eficiente, lo más efectivo posible, es primero trabajar mucho desde la alta dirección. En la alta dirección hay unas responsabilidades significativas en torno a cómo vamos entonces a orientar, digamos, la delegación de tareas, cómo vamos a integrar mentalmente a los trabajadores que laboran de manera mixta, porque vamos digamos, no es fácil cambiar hábitos, ¿no? Y es muy fácil, por ejemplo, estar acostumbrados a la personita que físicamente vemos allí, que la podemos llamar, que le podemos solicitar alguna tarea, pero se trata también de comenzar a reaprender, ¿cierto? En la manera en cómo nosotros tenemos que integrar de manera estratégica como líderes a las diferentes formas de trabajo, pero estos equipos mixtos, cómo vamos a gestionarlos, cómo vamos a coordinar esas actividades, cómo vamos a delegar las acciones, cómo vamos a intercambiar para que se desarrollen proyectos estratégicos y que no necesariamente tengan o sigan manteniendo una brecha pues en lo que tiene que ver con la presencialidad. Eso es muy importante. Entonces, desde la alta dirección, la gestión de equipos remotos, por ejemplo, hoy se trabaja mucho en competencias de liderazgo en torno a esto. ¿Significativo y muy importante? Claro que sí, porque finalmente el líder es el que, digamos, coloca el ritmo, es el que tiene digamos, la capacidad, ¿cierto?, de facilitar u obstaculizar también el despliegue y el desarrollo, pues, de estas nuevas formas de trabajo. Un segundo componente es que necesitamos que estos equipos de desempeño, es decir, los trabajadores, también optimicen unas competencias para que la gestión sea adecuada. Y en ese orden de ideas, no solamente es que nuestros jefes o líderes o directivos tengan esas competencias para delegar, comunicar, gestionar, sino que también desde los trabajadores ganar una serie de competencias de autodisciplina, de coordinación, de organización de los tiempos. Es decir, hay una serie de acciones que tenemos que trabajar juntos, que hemos venido en proceso de aprendizaje, sí, pero que necesitamos seguir fortaleciendo también, es cierto. Así que es un tema de parte y parte. Hay que identificar también que todo esto en torno a lo que son las nuevas formas de trabajo acarrea riesgos emergentes y desde el componente psicosocial se está visualizando. Y de hecho, todo el tema del temor a la tecnología, ¿cierto? De tener que aprender cierto tipo de competencias asociadas pues para poder realizar las tareas, pues hace que presentemos temas como tecnoestrés, tecnoansiedad, otros pues que ya definitivamente es difícil desvincularlos o desconectarlos de la tecnología, que son las tecnoadicciones. Todo esto hay que manejarlo porque esto es también parte de los procesos de cambio, es mirar de manera diferente los riesgos, es mirar qué se viene dentro del futuro del trabajo para que podamos optimizar esto. Ahora, necesitamos
que las tareas cada vez sean menos operativas, digamos, como menos repetitivas, por decirlo de alguna manera, para que enriquezcamos esas tareas y que la tecnología se convierta en ese facilitador para el enriquecimiento de tareas. Muchas veces esas actividades laborales que al final, pues como que llegas todo al final del trabajo, de la jornada y llegas sin motivación, llegas como desgastado, como que has hecho muchas cosas, pero al final como que no sientes que has realizado algo que te motive en el trabajo, hace parte del proceso o el patrón de desgaste que tenemos cuando tenemos tareas que son muy similares siempre. Como digo, tiene un componente de repetitividad significativo y esto pues finalmente también va afectando de manera emocional pues los trabajadores. Entonces, un reto muy importante dentro de lo que es el futuro del trabajo es que estas tareas que son muy intelectuales, ¿cierto? Muy de desarrollo del pensamiento, las podamos enriquecer de manera significativa para que el trabajador no se aburra en el trabajo. Es decir, nosotros tenemos que mantener la creatividad, la inspiración de los trabajadores. Sé que esto a veces hablarlo puede incluso sonar, oye, pero qué chévere, pero ¿cómo lo hacemos? Claro, esto no es algo fácil, pero lo logramos en la medida que pudiéramos entonces integrar a los trabajadores, que ellos mismos nos den ideas, cómo pudieran mejorar, qué le inyectarían nuevo a las tareas que les brinden un mejor desempeño, posiblemente que les brinden una forma diferente de hacerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que nos toca comenzar a generar, idear escenarios para que logremos articular esto, porque no se trata solo de teoría. Yo creo que tenemos que pasar a acciones prácticas, pero las acciones prácticas requieren también procesos de innovación de cómo podemos nosotros articularnos mejor. Al final, pues, las organizaciones las hacemos cada uno de nosotros, la suma de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos unirnos? ¿Qué escenarios podemos pensar para que esto se logre? Pues son los retos también que hay que comenzar a trabajar. Todo el tema de flexibilización laboral, todo lo que tiene que ver con conciencia de autocuidado, porque al final, cuando estamos a distancia, cualquiera que sea la modalidad de trabajo que tengamos, pues va a requerir un proceso de mucha disciplina. Y esa disciplina incluye que también me cuide, o sea, que tenga las pausas, que haga los espacios para el almuerzo, o sea, lo que corresponda. Muchas veces, si no estamos también un poquito presionados como con el compañerito o con el escenario del trabajo, pues como que nos vamos desordenando, pero de esto también se tratan los retos significativos y es ese aprendizaje que requerimos para que el mundo del trabajo sea un poco más amigable pues para todos en general. La segunda tendencia es innovación y tecnología de los procesos. Repensar los procesos no es algo fácil porque nos acostumbramos, nosotros somos seres de hábitos, entonces nos acostumbramos a hacer las cosas de cierta manera. Y muchas veces entramos en la excusa de que los procedimientos ya están así, eso es para cambiar, qué cosa tan difícil, no podemos. Pero realmente, si nosotros tenemos una conciencia importante, pues los procedimientos no los escriben las paredes, ni sale una manito, siempre lo digo, no hay de una mano que salga de una pared allá para escribir algo. Lo hacemos nosotros. Y si lo hacemos los seres humanos, pues tenemos posibilidades de ajustarlo, cambiarlo y transformarlo. Pero hay que identificarlo. Entonces, dentro de una serie de cambios que se vienen dando desde innovación que va a impactar el mundo del trabajo, está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las comunidades que hoy se unen en los metaversos, que hoy existen para diferentes temáticas. Como les decía, la tecnología nos está uniendo de una manera impresionante. Está creando mundos alternos de manera impresionante. Y esto es algo que ya es una realidad, que está en el día a día, que va a seguir evolucionando porque cada nueva acción, cada creación que sea diferente, va a crear otras cosas porque nos abre
posibilidades en torno a otro tipo de pensamientos y de creaciones. Entonces esto es geométrico, es decir, los procesos de innovación y tecnología hoy tienen una velocidad tan infinita que es decir, nosotros no tenemos, no alcanzamos a tener un ritmo, una velocidad como humanos para lograr entender la magnitud de la velocidad del desarrollo tecnológico. Y todo esto ya está colonizando las empresas. Hoy se trabaja en nanotecnología en muchos aspectos, incluso desde elementos de limpieza, estamos hablando de nanotecnología. Ahora imagínense esto aplicable a la educación, esto aplicable a la salud, esto aplicable a tantos sectores, es lo que se viene en el mundo del trabajo. La educación inmersiva y personalizada es algo que también está generando muchos resultados óptimos. Y es que el tema de las capacitaciones magistrales de muchas personas escuchando a un ponente, ya también están reevaluándose porque cada personita tiene una forma de aprender. Hay ciertos motivadores que son individuales, hay una historia detrás de cada uno y eso hace que cada vez más se visualicen procesos de aprendizaje mucho más personalizados que nos incluyan en un mundo que haga que nuestro cerebro, nuestra mente se active a través de una serie de estimulación perceptual, cognitiva, auditiva, que hace que podamos enriquecer incluso en una velocidad mucho más rápida los procesos de aprendizaje. Está todo el tema de la gig economy, que es todo el tiempo, ahora están las empresas e incluso las personas tenemos unas posibilidades de desarrollo individualizado, y es que podemos vender todo, se puede vender el tiempo, se pueden vender tus propios recursos, digamos, hay un proceso que cada vez es más incluso segmentado, es muy polarizado, pero también permite unas posibilidades significativas para la sostenibilidad, digamos, económica de los ciudadanos, de las personas. Y bueno, esto hace que también entremos en unos retos importantes, no solo desde la seguridad y salud en el trabajo, sino también de toda la movilización macroeconómica, macropolítica que va a incluir pues todo este tipo de desarrollos. Estamos con la inteligencia artificial, con la analítica de datos, estamos con la interconectividad permanente. O sea, hoy es difícil decirle a alguien que se desconecte del celular. Eso ya es algo como imposible, eso ya se volvió una extensión de tu cuerpo. A ti el día que se te queda el celular, ese día fue terrible, o sea, no pudiste hacer mil cosas, como que tu día quedó en un rendimiento del 5%. ¿Por qué? Porque es imposible desconectarnos hoy. Aunque existen muchas, se comercializa mucho el que te desconectes y que puedas aprovechar un poco más los tiempos y la presencia humana, la realidad es que efectivamente existe una fuerza significativa con esa permanente necesidad de estar conectados. Todo lo que también tiene que ver en las organizaciones con equipos autónomos. Hoy, por ejemplo, muchas de las máquinas, de los computadores, de esa tecnología, casi que ya ni siquiera necesitas programarlas, sino que se autoprograman. Hacen casi que, o sea, piensan solitas, ya tú simplemente con 2 o 3 cosas que hagas, ya las máquinas están haciendo el resto. Y eso también, dentro del escenario del trabajo, si nosotros no comenzamos a evolucionar también otra serie de competencias, pues comienza también una percepción de desplazamiento. Esto es una realidad en términos de la percepción, pero también es una oportunidad para revisar cómo podemos nosotros comenzar a fortalecer otro tipo de acciones que nos permitan seguir en el camino, en el proceso productivo. Viene todo lo que tiene que ver con la desmaterialización y digitalización de procesos. Hoy cada vez el papel está cero, mandado a recoger.
De hecho, la misma moneda, ustedes saben que hoy también se trabaja mucho el tema de las criptomonedas, la moneda física, el papel, el billete, también pronostican que en pocos años también desaparezca, todo va a ser digital, todo va a estar en un mundo que vamos que va a cambiar de manera significativa. El tema también del trabajo colaborativo. Nosotros podemos hoy tener trabajos en simultáneo, en tiempo real, personas conectadas desde Europa, desde Latinoamérica, desde cualquier parte, trabajando en un mismo proyecto. Y estas redes de trabajo colaborativo hacen que las tareas se realicen de una forma mucho más rápida, que la efectividad en términos del indicador que hoy puede estar visualizándose en términos de productividad sea mucho más rápido. Es decir, hay muchas cosas que hoy en el mundo del trabajo se encuentran y que posiblemente van a permitir que dentro del escenario del trabajo, si nosotros no vamos avanzando también a un ritmo relativamente rápido, pues quedemos relegados y esto haga que nosotros pues no tengamos la sostenibilidad que necesitamos. Bueno, en un informe de la PwC del 22 predijo que más o menos 23.5 millones de empleos en todo el mundo utilizarán la inteligencia artificial y la realidad virtual. Es decir, los escenarios vinculados a la tecnología, como les digo, eso ya es algo que no se puede, ya no podemos echar para atrás, toca seguir avanzando. Y esta, al ser una realidad, requiere obviamente comenzar a involucrar dentro de los procesos o los programas de competencias proyectos que destaquen a los trabajadores para que estas formaciones, estos niveles de competencia pues vayan a la par con esta tendencia, porque es que es bastante, están hablando que para el 2022 a finales, es que estamos ya a cuánto, no nos faltan sino 5 meses largos, entonces tenemos que ir mirando porque esta es la velocidad con la que está cambiando el mundo. ¿Listo? Bueno, los cambios demográficos y de intergeneracionalidad que les mencionaba, pues si bien es cierto, cada una de las generaciones tiene una competencia significativa en torno a lo que se requiere en los procesos del trabajo, es que cada uno puede, de alguna manera, de acuerdo a sus competencias, las habilidades, pueden generar procesos de acompañamiento y de mentoring que permitan a las organizaciones esa transferencia de conocimiento para que no se pierda una historia. Esto también es muy importante. Por ejemplo, los relevos generacionales que hoy están casi que pudiéramos decir que son parte de las dificultades que están teniendo las organizaciones, es que las personas con una acumulación de conocimientos se están yendo, se están pensionando y no ha quedado una huella de aprendizaje, digamos, que le permita a las organizaciones seguir avanzando, porque al final las empresas evolucionan, crecen, pero en la medida que también han tenido, ¿cierto?, unos pilares de aprendizaje de muchos años atrás. Es decir, nadie se reinventa cada día desde ceros. Es decir, la reinvención surge es porque aprendemos de nuestro pasado. Y de eso se trata, mirar al futuro. No podemos mirar hacia el futuro si no estuviéramos parados sobre quienes nos antecedieron. Esa es una frase que no recuerdo de quién la dijo, pero pues es muy importante porque nos muestra que yo no puedo desconocer el pasado. El tema de la intergeneracionalidad y los cambios que hoy surgen en el proceso demográfico del mundo entero está entonces en torno a que podamos llegar a articular de una manera significativa esos conocimientos de las generaciones salientes, las habilidades de las generaciones que están incluyéndose en el escenario del trabajo y cómo podemos potencializarnos juntos en ese orden de ideas. Bueno, las migraciones dentro de los procesos o cambios demográficos son importantes. Colombia, ustedes saben que seguimos teniendo un tema de migración de nuestro país vecino, como es Venezuela. Hoy casi que es más difícil encontrar una empresa que no tenga algún venezolano dentro de sus plantas que hace unos
8 años o 10 años, ¿cierto? Entonces, las migraciones poblacionales también tienen un impacto sobre la cultura organizacional, sobre las oportunidades que se van a ver reflejadas, digamos, en el escenario del trabajo, los cambios que tenemos que hacer dentro de las oficinas de gestión humana, bueno, y todo lo que involucre esto. Necesitamos también que dentro de esos cambios demográficos, todo el tema de participación incluyente, de participación diversa de todas las generaciones, de todas las edades, digamos, exista dentro del trabajo o dentro del escenario del trabajo una posibilidad de desarrollo pleno de esto, porque al final estas son las tendencias que el mundo va a exigir y que nosotros pues no podemos quedarnos pues relegados. Bueno, y la fuerza multigeneracional que le explicaba es lograr apropiar cada habilidad dependiendo de la generación en la que estemos y cómo podemos traducir esa habilidad para que podamos potencializar ese conocimiento pues al interior de las organizaciones. En la maximización de las manos, de las cualificaciones de la mano de obra con mayor exigencia en términos de conocimiento, pues es el desafío que hoy tenemos también. Como les mencionaba, las fronteras hoy son mucho más, o sea, no hay fronteras hoy ni de lenguaje, ni de territorios, ni de cultura. Pero eso también implica que necesitamos trabajadores con unas competencias de diversificación significativas o formar o desarrollar capacidades organizacionales que nos permitan dar respuesta a esto, porque no va a ser fácil tampoco vincular, porque digamos, vamos a entrar en dos retos, que tengamos personitas, nuevos trabajadores con muchísimas capacidades y habilidades, pero lo difícil va a ser mantenerlos en los empleos, porque como les mencionaba, ellos tienen unas proyecciones laborales muy poco orientadas a mantener o pensionarse en el trabajo. Ellos van a entrar, si se conectan emocionalmente con la labor que realizan, súper, pero digamos no se proyectan a mucho tiempo. Entonces necesitamos por una parte saber que requerimos personal con unas cualificaciones significativas, pero también potencializar el recurso que tengamos, ¿cierto? Porque con lo que contemos también podemos salir adelante, desarrollarnos como organizaciones y esto es parte de los procesos resilientes de las organizaciones. Necesitamos que las empresas de verdad tengan un papel activo en todo lo que tiene que ver con estos procesos que impulsen en las organizaciones competencias que nos permitan sostenernos en el tiempo. Como les digo, esto va a ser un proceso de muchas dificultades para los departamentos de gestión humana, porque hoy las exigencias de las nuevas generaciones que tienen muchas competencias van a ser muy complicadas si no comenzamos a evolucionar pues en este tipo de acciones. Y por último está lo que tiene que ver con equidad y productividad para la sostenibilidad. Y aquí la inclusión de la mujer, pero quiero hacer extensivo el tema de la equidad en términos de que las generaciones, si bien tenemos que fortalecer mucho más la equidad con enfoque de género, sobre todo para la mujer, porque seguimos con unas brechas importantes de acceso a cargos, igualdad de salarios, de oportunidades, por supuesto que todo eso necesitamos seguirlo fortaleciendo. Hay que también trabajar mucho sobre equiparar también las posibilidades digamos, sobre todo de género, porque tampoco se trata de restar, ¿cierto?, las posibilidades que pues se han tenido para los diferentes géneros, sino mirar cómo equilibramos, ¿cierto?, esas cargas, pero cómo una vez estén equilibradas logramos que ambas o todos los géneros organizacionales tengan las mismas posibilidades. De eso se trata también el tema de equidad, ¿sí? Y hay que trabajar fuertemente en esto.
necesitamos, obviamente, mejorar el tema, porque pues Latinoamérica, infortunadamente, tiene unas brechas importantes de oportunidades orientadas a la mujer. Seguimos teniendo diferencias en posibilidades para llegar a cargos de alta dirección, seguimos teniendo dificultades para tener igualdad de salario, una serie de elementos que van a ser brecha y que seguirán siendo brecha, pero en la medida que vayamos equiparando esto, necesitamos es seguir fortaleciendo esas capacidades para que las organizaciones tengan esas posibilidades de sostenibilidad. Hay que saber, hay que conocernos cuáles son como organizaciones, saber dónde están nuestros puntos débiles, en qué tenemos que mejorar, cuáles son esos elementos que pueden estar generando ese lastre, ¿cierto? Que no nos permite, que solo nos dan peso, que nos restan y no nos permiten avanzar. Pero se trata de hacer un ejercicio muy consciente como organizaciones para poder orientarnos hacia allá y poder desarrollar esas soluciones colectivas que nos permitan viabilizar en las organizaciones, que seamos más competitivos, que podamos orientar hacia una evolución más significativa. Bueno, esto implica obviamente que generemos dentro de la dinámica cultural de las empresas algo muy importante, y es que los cambios ya no podemos verlos como amenazas, los cambios ya no pueden ser el enemigo, los cambios tenemos que verlos como un aliado o como oportunidades de desarrollo y crecimiento significativo, porque de otra manera va a ser muy complejo. Por ejemplo, si tenemos organizaciones donde históricamente los directivos han sido hombres, el cambio como aliado es que no veamos como una amenaza que comencemos a darle oportunidad a las mujeres. Estoy dando un ejemplo extremo, puede ser al contrario. Y de eso se trata, trascender, transformarnos hacia el futuro del trabajo, es mirar de manera diferente y que el cambio se convierta en un amigo, en un aliado significativo para el crecimiento y no en un, digamos, en un enemigo o un elemento que nos retrase, ¿cierto? Los procesos de avanzada que necesitamos, sobre todo ahora en una época en la que la aceleración y la dinámica humana pues es cada vez mucho más compleja, pero sobre todo más rápida. Reaprender para crecer. Y en el reaprendizaje es identificar esos paradigmas, cuáles son esas brechas, esas taras, a veces esos mitos, ¿cierto?, que tenemos y que no nos permiten avanzar. Algo maravilloso que tenemos los seres humanos es que somos capaces de reaprender. A veces hay dichos que son, como decíamos, frases killer, ¿no? Que es que el loro viejo no aprende a hablar. Eso es una frase matadora, nos mata, nos aniquila, porque siempre tenemos la oportunidad de ser mejores. Cada segundo que pasa es una oportunidad más para hacer las cosas mejor. Así que tenemos la capacidad de reaprender. No nos quedemos circulando y que no, eso ya no se puede, eso ya está muy tarde, o yo ya estoy muy viejo, o es que ya no. Hay que reaprender, porque solo reaprendiendo crecemos. Y unir para comprometer. Y es crear los escenarios para que podamos compartir juntos y para que podamos crear juntos esos procesos de innovación que necesitamos en las organizaciones para ser sostenibles. En la medida que nosotros facilitamos, ¿cierto?, esa participación, unimos en ese proceso de transformación, los cambios van a ser mucho más fáciles de asumir que cuando son impuestos, que cuando decidimos unilateralmente lo que se tiene que hacer. Puede que lo que se tenga que hacer esté bien orientado, pero esa falta de participación y de co-creación hace que estos cambios no sean sostenibles en el tiempo, que fallezcan en poco tiempo porque no hay un compromiso. Yo solo puedo comprometer a las organizaciones y a todos los trabajadores en la medida que los uno en un escenario de vinculación, de colaboración conjunta. Hay que optimizar el factor humano para que podamos entonces fortalecer nuestras capacidades colectivas. Hoy las individualidades no funcionan. Hoy que el que saque más arriba la cabecita es el que mejor le va a
a ir en la empresa o en su desempeño, no. Tenemos que también cambiar eso. Y es que en la medida que desarrollemos a los equipos, que esos colectivos surjan y crezcan, pues las organizaciones van a tener un proceso acelerado de crecimiento y de fortalecimiento. Hay que construir una experiencia laboral para esos equipos de trabajo, estos retos en torno a cómo hacer, optimizar o mejorar las acciones de acuerdo a la misionalidad que tengamos en las organizaciones. Esto hace parte activa de esos procesos. Hay que mirar de una manera diferente y es diseñémonos de manera diferente, salgamos posiblemente de esas estructuras donde muchas veces planeamos, gestionamos, vayámonos a lugares diferentes, porque también cuando cambiamos los escenarios la mente cambia, entonces nos ayuda a construir, entonces nos tenemos que diseñar de manera diferente. Tenemos que comprometernos también a convertirnos en un recurso humano, incluso ya no se habla de 4.0, sino de un recurso humano 5.0, que está orientado hacia todo lo que es la gestión del conocimiento, el que yo pueda compartir todo lo que yo sé, cómo puedo potencializar lo que sé, cómo sumo los conocimientos de los trabajadores para mejorar las acciones laborales. Hay que trabajar mucho en un liderazgo renovado, más estratégico, dejar de ser jefes, dejar de pronto de visualizar esas líneas de mando como las líneas limitantes que se aprovechan del poder. Hoy tenemos que trabajar mucho en esos líderes que faciliten el desarrollo de las personas que trabajan con ellos, que los equipos vean un amigo, un facilitador de los procesos y no un enemigo. Digamos, esto es algo muy importante porque un buen líder lleva hasta la estratosfera una organización, pero un mal líder entierra una organización. Hay que trabajar fuertemente en esto porque esto es una realidad y pasa en todas las organizaciones. Hay que construir una cultura futurista, una cultura que permee, digamos, no solamente lo que se viene, lo que ha cambiado, sino también la forma en la que podemos soñar tener un mundo del trabajo mejor. Y es que a veces nos critican a los soñadores, ¿no? Porque todo se vuelve teoría o se vuelve sueño, pero es que es a través de los sueños que nosotros podemos visualizar acciones concretas. Entonces, no nos limitemos en eso. Yo creo que es una época muy bonita porque nos permite seguir soñando, pero construir a través de esos sueños. Hay que trabajar en esas organizaciones precisamente hacia el futuro y lograr pues que el compromiso de todos esté siempre presente pues en todos los escenarios del trabajo. Aquí simplemente para resumirles que hay que trabajar desde el componente psicosocial en lo que ya les he mencionado. Si hay un aumento en la velocidad de las tareas porque tenemos tecnología, porque tenemos que trabajar en muchos frentes al mismo tiempo, la simultaneidad de tareas, esto hace que necesitemos desarrollar capacidades organizacionales, competencias diferentes, nuevos modelos de pensamiento cognitivo para que podamos lograrlo, ¿cierto? No es pensar que las nuevas generaciones son las que llegan con esas competencias, sino cómo nosotros tenemos que comenzar también a reorganizarnos para que esto sea una realidad. Hay que mejorar la calidad de vida integral que al final se ve reflejada en el trabajo. Y en el trabajo tenemos que mejorar la calidad de las herramientas, de la información, de la comunicación, de la gestión, para que tengamos entornos de trabajo realmente sanos y saludables. El escenario del trabajo lo hacemos cada uno de nosotros. En la medida que aportamos ideas, en la medida que proponemos, nos convertimos en parte de la solución y no parte del problema, y es a partir de ahí que nosotros podemos entonces generar esos procesos de innovación y cambio que necesitamos. Hay que saber que la interconectividad en el trabajo también es una realidad y que eso requiere una serie de acciones de intervención para que eso no se vuelva un problema, sino que se convierta en una solución significativa para el desarrollo de las tareas. Hay que trabajar mucho más
en procesos de autodisciplina, de autogestión, de autocuidado, para que podamos entonces realmente llegar hacia donde queremos llegar. No necesitamos, yo creo que tenemos que comenzar también a pensar que no necesitamos policías allí detrás de nosotros para saber si las tareas se están haciendo, si estás cumpliendo, si no estás cumpliendo. Esos procesos de mucha capacidad individual para el desarrollo de tareas, sobre todo a distancia, va a ser muy importante. Y también ese trabajo individual para poder crear escenarios de desarrollo colectivo, porque no es que yo salga adelante solita, sino como yo también hago lo que corresponde para que podamos trabajar en un proceso y mucho más integral y mucho más avanzado. Para finalizar, pues decirles que dentro de todos los factores psicosociales que tenemos que trabajar, los factores psicosociales ya nos los dijeron hace muchos años, en la 2646 ya lo sabemos, pero necesitamos ver de manera diferente esas variables. Las demandas del trabajo hoy son diferentes a las que habían hace 10 años y serán diferentes a las que habrán dentro de 10 años. Así que necesitamos evaluar significativamente eso. Los procesos de liderazgo también hace muchos años nos dicen, esa es una dimensión, un dominio que hay que trabajar. Entonces, no es que cambie el componente psicosocial, lo que tiene que cambiar es la forma en la que necesitamos abordar. Y el liderazgo, como lo he mencionado durante toda esta charla, hay que cambiarlo para que sea más futurista, más estratégico, que permita el crecimiento de todos. Y ese es un reto significativo. Finalmente, el reconocimiento y el desempeño debe ser el promotor de las iniciativas. Yo creo que todos los seres humanos tenemos esa necesidad, ¿cierto?, del reconocimiento, de ser recompensados, que nuestro esfuerzo valga la pena. Y esa recompensa puede visualizarse en que mis ideas las veo plasmadas, realmente fueron escuchadas y las veo materializadas en mi organización. Esa es una recompensa. La recompensa no es solamente que me den de pronto un bono, o bueno, me aumenten el sueldo, no, la recompensa es, caramba, es como que lo que he aprendido se ve, se visualiza, se identifica en las organizaciones con nuevas ideas, nuevos retos. Ahora, nosotros tenemos algo muy importante y es que tenemos una muy buena plataforma legislativa. Desde el componente psicosocial son muchas las cosas que podemos desarrollar. Aquí nos apalanca, se convierte en una herramienta importante para el cambio, para la gestión y la transformación que necesitamos. Mucha es la normativa que aporta a esos procesos de innovación, gestión y desarrollo psicosocial que van a permitir que de verdad entremos, caminemos, avancemos hacia ese mundo del trabajo, hacia ese futuro laboral que todos queremos, pero sobre todo que ese futuro laboral sea sano, saludable, pero que sobre todo sea mentalmente agradable. O sea, cada vez más, digamos, las proyecciones de OIT, de OMS, orientan a que el trabajo cada vez va a ser mucho más cognitivo. Las máquinas van a reemplazar lo que tiene que ver con temas operativos, de fuerza, no sé, procesos manufacturados, etcétera. El futuro del mundo de trabajo casi que va a orientarse mucho hacia el trabajo intelectual, hacia esas capacidades cognitivas de pensamiento. Entonces, hacia allá tenemos que comenzar a visualizar que nuestro trabajo sea agradable, sea feliz, para que el entorno en el que nos desarrollemos pues sea igualmente agradable. Bueno, querida Paola, vamos entonces a ver si en este sondeo final algo nos ha quedado de estos minutos de conocimiento. Claro que sí, doctora Luana. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Las empresas del futuro fortalecen su capacidad resiliente? A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, con un 99%, B, falso, con un 1%. Doctora Luana, ¿cómo nos fue en esta primera pregunta? Excelente, quiere decir que todos estuvieron muy atentos. Efectivamente, la tecnología y
y el avance del futuro del trabajo va a requerir empresas muy resilientes, porque la resiliencia va a ser esa capacidad colectiva que vamos a tener las organizaciones de enfrentar esas situaciones, esos cambios, pero sobre todo anticipar lo que se venga para lograr tener los recursos necesarios, las capacidades necesarias para avanzar en lo que corresponda avanzar pues en estos retos y estos nuevos desafíos que nos impone el nuevo mundo del trabajo. Así que felicitaciones a ese 99%, súper. Muchas gracias, doctora Luana, por tu retroalimentación. Vamos a continuar con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. ¿Solo hay innovación si hay tecnología? A, verdadero, B, falso. Vamos a conocer los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero con un 24%, B, falso con un 76%. ¿Cómo nos fue, doctora Luana, con esta segunda pregunta? Nos fue muy bien. Ahora quiero que aumente ese 74% al 99.9%, porque recordemos, la innovación no necesariamente vincula a la tecnología. La innovación es pensar diferente, es hacer algo de manera diferente. Eso es innovar. Pero la efectividad de la innovación, cuando yo hago algo diferente, es lo que también marca el sentido de la innovación. Porque yo puedo repensar un proceso, pero si en el repensar el proceso lo hace más gravoso, más lento, más complejo, pues ahí no estamos innovando, ¿cierto? La innovación es que el resultado final, independientemente al vincularle tecnología, sea mucho más eficiente, efectivo, que lo que veníamos acostumbrados a hacer. Entonces, para ese 20% hay que pensar que la innovación realmente es simplemente pensar diferente, ¿listo? Así que no necesariamente tenemos vinculada la tecnología para pensar que algo o que tenemos algún proceso de innovación organizacional. Muchas gracias, doctora. Continuaremos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. ¿La sostenibilidad depende del nivel de adaptación empresarial? A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero con un 91%, B, falso con un 9%. Doctora Luana, ¿cómo nos fue? Hola, nos fue muy bien. Efectivamente, la adaptabilidad es lo que va a permitir que seamos sostenibles. En la medida que seamos capaces de cambiar, capaces de ajustarnos, de adaptarnos a las nuevas necesidades, a los nuevos retos, a las acciones que hoy nos exige el mundo, pues vamos a tener muchas más posibilidades de adaptarnos. Y eso pasa en general con todo, ¿no? Tú te adaptas cuando entras al colegio, en la medida que cambias, ¿cierto? Tu forma de pensar, posiblemente de actuar, de jugar, y ahí todo siempre es un proceso de adaptación. Y lo hacemos desde que somos pequeños. No podemos dejar de pensar o detenernos en ese proceso de adaptación, porque siempre vamos a requerir adaptarnos para mantener, digamos, mantenernos vivos en el mundo por esas exigencias. Así que nos fue muy bien. Para ese porcentaje pequeñito, bueno, es importante. Sé que los cambios, adaptarnos no es fácil, no es algo que llegue de un momento a otro, pero bueno, tenemos que darnos la oportunidad, ¿cierto? Y de eso se trata. Y lo maravilloso de ser humanos es que tenemos esa posibilidad. Así que, bueno, nos fue muy bien, mi querida Paola. De verdad, agradecerles muchísimo. No sé si hayan preguntas del público. No veo en el chat, Paolita, digamos, alguna pregunta para mí. Si hay alguna que tú tengas desde tu visual. Y la miramos. En este momento, doctora Luana, no tengo. Sí, no bueno, tengo. yo tampoco tengo. Entonces, bueno, no me resta sino de verdad agradecerles. Para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes este espacio. Espero haberles dejado elementos y sobre todo haber cumplido pues esos tres
elementos de los objetivos, que es que nos pensemos diferente, que apropiemos elementos significativos para poder transformarnos en las organizaciones. Con un mensaje chiquitico, y es que la transformación no viene de afuera, la transformación no depende de mis jefes, ni de mis directivos, la transformación es de cada uno de nosotros. Cada uno coloca un granito de arena para hacer las cosas mejor. Así que esa es una invitación, un abrazo para todos, cuídense mucho, me encantó de verdad haber compartido con ustedes este espacio. Cuídense mucho. Chao, chao. Paola, muchas gracias. Joana, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles, después de terminada la acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de esta acción educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo,
Quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.